El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Hola, les habla Pablo Medina desde el programa La Marcha de América por Doral Voice. En el día de hoy vamos a como siempre, hacer algunos comentarios muy importantes sobre la marcha de algunos países, tanto Venezuela, Colombia, Cuba y por supuesto Estados Unidos. Y también contamos con la presencia de la candidata Marta Bueno por el circuito número 10. También contamos, como siempre, con la presencia de el general Eduardo Guzmán Pérez, quien además es historiador y es miembro de la Academia Nacional de la Historia, nada más y nada menos. También ingeniero agrónomo y tantas otras cosas más. Y también vamos a contar con la presencia del poeta, escritor Ariel Montoya. Es decir, que vamos a hacer un programa, como siempre, interesante. Vamos a comenzar con Venezuela, porque desde hace muchos años no ha habido acontecimientos en pleno desarrollo, como decía un personaje, en la cual los maestros, las maestras, los profesores, los trabajadores del Ministerio de Educación, los maestros de colegios privados, universidades públicas, universidades privadas, tomaron las calles en Venezuela. Fueron marchas prácticamente en todo el país, en todas las capitales y ciudades de Venezuela. Todo esto porque tiene que ver con el problema salarial. Realmente el salario en Venezuela del régimen de Maduro es un salario de esclavos. ¿Cuánto gana un maestro? 30, 40, 50 dólares al mes, cuando la cesta básica está en $400. Y la situación cada vez más delicada desde el punto de vista económico y social, el problema de los servicios públicos, los apagones eléctricos en el país, la falta de agua, de seguridad, en fin, todo esto ha generado este clima realmente de conflictividad. Esto es muy interesante porque en la época de Chávez, realmente desde que llegó de 1998, 1999, al momento en que Fidel lo mandó para el más allá, Fidel Castro, pues la mayoría de los conflictos eran promovidos desde la clase media, desde los profesionales, empresarios, estudiantes universitarios y prácticamente el sector popular, el sector trabajador. Era muy poco el número de personas que participaban. Y bueno, finalmente, buena parte de estos luchadores, entre ellos la juventud, en esos 7, 8 millones de inmigrantes, una parte importante es la juventud que luchó frente a Maduro y frente a Chávez y sectores de la clase media. En esta oportunidad es lo que se dice pueblo, pueblo. No es que los estudiantes no sean pueblo o la clase media, pero los sectores trabajadores y conjuntamente con su familia que viven en las zonas populares fueron los que salieron ayer. Son nuevos componentes sociales, sectores incluso, muchos de los que chavistas incluso, que participaron en esta gran desmovilizaciones en un momento en la cual Nicolás Maduro, por múltiples razones que valdrá la pena explicar, pues el 5 de julio no acudió, no presenció, no fue el actor principal como presidente y comandante jefe de las Fuerzas Armadas. El 5 de julio estuvo ausente, no solamente ausente desde el punto de vista físico, pero envió, con lo cual es una grosería para los oficiales de las Fuerzas Armadas, para la institución, aun cuando esté comandada por Patrino López y generalotes, que más de 1,000, casi 2,000 generales que están ahí medrando, corrompiéndose y
participando en componendas con el narcotráfico y con la represión en Venezuela. Sin embargo, no se explica cómo Nicolás Maduro, que es reconocido, no por mucho, yo no lo reconozco como presidente, pero para ciertos sectores es presidente de la República. Y ese es el título que le dan, porque hubo fraude por muchas razones. Lo cierto es que no estuvo presente. Y envió, y aquí viene la burla al país, la burla a esas Fuerzas Armadas, envió un muñeco inflado, como en esos muchos metros, ¿no? Un gigante, que él lo llama el super bigote, porque tiene una caricatura donde él entre super bigote enfrentando a Superman, enfrentando al gobierno de Estados Unidos, y aparece con su bigote, con su cara redonda, hinchada, que parece un monstruo, que parece al Goliat que nos habla la Biblia. Él es el Goliat de Miraflores. Bueno, tenemos que mandó ese muñeco, con lo cual, no pasó nada, aparentemente, pero eso está en la mente de cada quien. Y ayer, que es el día de uno de los componentes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pues tampoco se presentó. O sea, muy seguido, un mismo año. 5 de julio, 4 de agosto. Es decir, un mes de distancia. Nicolás Maduro no asiste a 2 eventos de carácter militar, histórico, institucional. Eso algo quiere decir. Y ayer mismo estaban las calles en Venezuela tomadas por los maestros, por los sectores populares y los trabajadores, indicativo de que hay un horizonte de conflictividad, de desestabilización. Y por otro lado, tenemos que, mientras el pueblo está tomando las calles y hay molestia, ustedes ven ahí cómo sectores políticos opositores, que son la razón fundamental por la cual Chávez estuvo en el poder tanto tiempo, y Nicolás Maduro, porque han permitido y se han complotado y han participado en los fraudes electorales, han aceptado los fraudes electorales y componendas de deserciones, sapeo, como se dice en Venezuela. Han recibido dinero y forman parte de un ministerio popular. La oposición es el ministerio popular del régimen. Están todos comprados, absolutamente todos los liderazgos. Y lo puede decir aquí el historiador Eduardo Guzmán Pérez, que tiene bastante conocimiento e información de todos ellos. Entonces, en esta situación, en esta encrucijada, donde el gobierno cada vez más está pegado de la pared, vemos entonces cómo la oposición está proponiendo primarias, que hay que hacer unas primarias, pero no plantean elecciones libres, que elecciones libres es muy claro que tiene que haber árbitros absolutamente independientes, que tiene que ser elecciones sin máquina, que tiene que ser a voto sin máquina, que debe haber un nuevo registro electoral, que tiene que haber libertad de los presos políticos, una serie de condiciones políticas electorales, y eso nos están dando en Venezuela. Ni se va a dar con Maduro. ¿Cómo entonces uno ve partidos de la oposición, incluyendo ahora a María Corina Machado, incluyendo a Andrés Velázquez, planteando unas primarias con CNE o sin CNE? Pero el problema es que en este momento entramos en una fase previsible de acontecimientos, de conflictividad, porque el país está pasando la de Caín. Y entonces, en vez de colocarse al frente de las reivindicaciones sociales, nosotros no estamos acá, estamos aquí, no estamos allá, por la razón de que estamos juicios, tenemos orden de captura allá en Venezuela. Si no estuviéramos como el primer chicharrón, no solamente participando, sino convocando con los maestros, reuniéndonos con ellos, planificando operaciones con los sectores populares, en la cual tenemos influencia para lograr la salida de Nicolás Maduro por la vía de la calle, porque Maduro es ilegal. Este punto lo vamos a continuar más adelante, no solamente relacionado con Venezuela, sino también con Colombia, porque también es bueno mencionar lo que ocurrió hoy en Colombia, y eso marca un proyecto político en estos 4 años de Gustavo Petro, y lo vamos a hacer
esta parte con el historiador Eduardo Guzmán Pérez, que es un excelente analista, hombre bien informado, conoce bastante Colombia y podemos hablar de esto y conjugar diversos factores. Hoy tuvimos en la Peña Martiani y recibimos informaciones de Cuba y también lo que está pasando en Nicaragua. Entonces también con el poeta Ariel, que también lo tendremos aquí más tarde, en el programa de Pablo Medina, el programa La Marcha de América. Entonces, es importante, como aquí en Miami hay elecciones que son muy importantes, estas elecciones en Estados Unidos, unas van a ser ahora el 23 de agosto, va a haber primarias en diferentes partes, pero este año se va a designar Cámara del Senado, Cámara de Representantes, elecciones de gobernadores. Entonces es muy interesante el tema electoral y sobre todo por las cosas que están pasando en Rusia, en China y en el orden mundial. Estas elecciones son demasiado significativas. Entonces vamos a hablar con la candidata Marta Bueno. Ella es candidata en el circuito número 10. Ella es comisionada. Aquí el comisionado es como en Venezuela un concejal, solo que es la alcaldía de Miami-Dade, que es la alcaldía mayor. Entonces sería en Venezuela concejales para la alcaldía mayor, lo que aquí son comisionados. Es un lugar muy importante, son gente que tiene mucho poder político y poder para mover las cosas y hacer cambios por Miami. Con ustedes, Marta. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación, por poder estar aquí con ustedes. Bueno, nos gustaría que nos hablaras un poquito de ti, de cuál es tu historial acá en Miami, por qué eres candidata y qué propones como candidata. Wow, esas son buenísimas las preguntas. Para empezar, como hablamos, mi nombre es Marta Bueno y estoy postulada para la comisión de Miami-Dade County por el Distrito 10. Soy cubana-americana y me considero venezolana a pesar de no serlo. ¿Cuántos años tuviste en Venezuela? Desde que tenía 9 días de nacida hasta los 15 años. Bastante. Sí, que fue cuando mi papá es cubano, fue preso político en Cuba y alrededor de 1995 ya vimos problemas en Venezuela. Mi papá lo empezó a decir. ¿En qué año? ¿95? En el 95 me vine para Miami ya definitivamente. Siempre estaba entre los dos países, pero... ¿Qué ciudades así viviste? ¿En qué ciudad? En Maracaibo todo el tiempo. O sea que te debe gustar la gaita. Me encanta una gaita, sobre todo en diciembre. Sí, soy maracucha de corazón. Y pues, ¿por qué comisionada? Porque estoy cansada de ver la corrupción absoluta que hay en el condado. Este es el séptimo condado más grande de todos los Estados Unidos. Tenemos un presupuesto de más de... Bueno, este año lo acaban de subir a 10 mil millones de dólares. Que van a la alcaldía de Miami-Dade. ¿Para cómo? Para la alcaldía de Miami-Dade un presupuesto de 10 mil millones. De 10 mil millones. Sí, y eso sin incluir las 32 ciudades que hay adentro ciudades que hay adentro de Miami-Dade, como la ciudad de Miami, que tiene otros más de 2 billones, o sea, 2 mil millones de dólares más. O sea, es un presupuesto enorme. Para ponérselo en perspectiva, el país entero de El Salvador tiene un presupuesto de 6 billones de dólares. Entonces, es una cantidad extraordinariamente grande. ¿Y dónde están yendo esos recursos? ¿Dónde, perdona, dirigirías tú los mayores recursos para solucionar qué tipo de problema? Bueno, ahí es donde está el problema. Con un presupuesto tan grande, ¿dónde están yendo esos dólares en este momento? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar las prioridades. El dinero, la verdad, que le sirve mejor a las personas en su bolsillo. El gobierno nunca ha sido el mejor lugar para poder distribuir el dinero. Ahora mismo los comisionados tienen un presupuesto, no están subiendo. El año pasado el budget, el presupuesto era de 9 billones de dólares. No va a subir $1 billón completo, 1.3 billones. O sea, una cantidad enorme. ¿Y dónde está yendo ese dinero? Uno de mis puntos es el tráfico. Por ejemplo, hace 20 años nos empezaron a cobrar el mitad de céntimo, el half a penny sales tax, para poder usarlo para darnos más autobuses o para el monorriel, en realidad fue. Y nos prometieron 89 millas de monorriel y nos han dado 4. Han recaudado 4 billones de dólares
y no lo han usado para lo que nos dijeron. Bueno, Entonces, antes de tráfico, ¿a qué se refiere tráfico? ¿Tráfico de droga o tráfico de qué? bueno, el tráfico de drogas siempre es un problema en Miami. Me encantaría hablar de ese tema, pero yo creo que los comisionados en realidad no tienen nada que ver con eso. Eso es algo más. El tráfico de los carros, de los autos. Okay. De... Hablaste del inicio de corrupción. Sí. Dime habla algún tema en concreto de corrupción. Bueno, claro, te puedo hablar de muchos temas porque por eso fue que me postulé. Yo antes iba, y sigo haciéndolo, pero ahora estoy en campaña y no tengo el tiempo, iba a hablar en frente a los comisionados. El tema que me hizo tomar esta decisión y decir voy a lanzarme a comisionada fue en el 2019. Fui a hablar sobre una propiedad en Wynwood de un acre, un poquito más de un acre, a donde... se lo estaban dando a una compañía constructora por $10 para construir casas de low income housing. No sé cómo se dice. Ahora no me viene a la mente. Arrendada. Sí, exactamente. Y esa propiedad se la habían quitado a un propietario en 1979. Lo tuvieron 40 años como un estacionamiento y al final de esos 40 años decidieron que ya no lo necesitaban y lo iban a entregar a esta compañía. Ese pedazo de terreno valía... ¿Dónde está ubicado? En Wynwood. En Wynwood. Wynwood, perdón. Había una propiedad a una cuadra de esa, del mismo tamaño, que se estaba vendiendo en ese momento por $26 millones. Y lo que estaban ofreciéndole a los residentes de Miami-Dade era una renta supuestamente más barata. Cuando fui a hablar con los comisionados en el 2019, las rentas eran mucho más bajos que ahora, pero en ese entonces era $1,300 lo que estaban ofreciendo por un apartamento de un cuarto. No solo les mostré a los comisionados apartamentos de $800, parecido a lo que iban a ofrecer esta compañía, sino que le saqué la calculación, el cálculo. Si venden esa propiedad por $26 millones y lo dividen entre las 90 familias que supuestamente iban a ayudar, sería casi $300,000 por familia. ¿Y qué es lo que le están ofreciendo? Una renta que ni siquiera era menor de lo que es. Pero todos los comisionados que votaron a favor de ese proyecto habían recibido dinero de la compañía que estaba haciendo este proyecto. Entonces, le robaron a los ciudadanos de Miami-Dade County $26 millones después de haberles robado esa propiedad al dueño en el año 79. ¿Y dónde está ese dinero? Ni siquiera hasta el sol de hoy ese edificio no se ha construido. No está terminado. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Por qué es impunidad? ¿Por qué es impunidad en la comisión de un delito que es muy generalizado, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas partes? ¿Por qué se quedó impune? Mira, yo hice un complaint al Ethics Department de los comisionados y me dijeron que ahí no había un Ethics Complaint, que ahí no había nada que hacer. Mira, hay una candidata que se llama Sofía Lacayo, es la candidata del Distrito 12. Lo invitamos también a ella, ¿no? Estuvo aquí un buen tiempo y... ella, una de las propuestas que tiene es la corrupción que se presenta en el problema del transporte, ¿no? La van el medio centavo, pero en el fondo me dijo que es el toll que cobran en las autopistas, que realmente es demasiado caro, demasiado exagerado, y generalmente tú llegas y sincronizas una empresa de esa para que te lleve de un sitio a otro, y una que en el español, que mi hermana se molesta mucho porque... te desvía por otro lado completamente y tú tardas como 40 minutos para llegar al sitio. Y eso es una perversión, pues. Pero también tiene que ver con eso, lo que llaman el medio centavo. Bueno, hasta donde yo sepa, el proyecto de MDX, el proyecto de los tolles, es separado, no tiene nada que ver con el medio céntimo, pero en realidad uno tiene la opción de no tomar el expressway. Uno no puede parar de pagar los impuestos porque te quitan tu propiedad. Sí. Entonces, no creo que necesariamente es al mismo nivel. Como te digo, uno puede tomar la decisión de no tomar las vías que tienen toll. Uno no puede parar de pagar los impuestos. Y esa es la cosa, que muchas personas aquí en Miami-Dade County están perdiendo sus hogares. Es una situación terrible, sobre todo las personas mayores o con discapacidades. Entonces, creo que estamos hablando de dos cosas muy diferentes y creo que el que estoy trayéndoles a ustedes es sumamente importante, porque decirle a una familia, usted tiene que pagar esta cantidad de dinero. Muchísimas personas que viven en Miami, el promedio es de más de $2,000 por su vivienda en impuestos locales al condado. Decirle a una familia, tienes que sacar ese dinero o vas a perder tu casa. Sobre todo ahora, en este momento que
los precios están por los cielos, que la gente no puede pagar su gasolina, la comida está cara. ¿Cómo estamos subiéndole los impuestos a estas personas? Y como les digo, hay muchísimas personas que pierden su hogar. Sí. Y eso me parece insólito. Insólito, y sobre todo cuando uno ve cosas así. Desde una como comisionada. Bueno, yo lo que le estoy explicando a las personas es que uno como comisionado solamente tiene que tener el apoyo de varios comisionados, porque Claro. Son 13 y uno tiene que tener por lo menos 6 otras personas que voten a favor de las propuestas que uno hace. Lo que yo le propongo a los residentes de Miami-Dade County es traerle la visibilidad. Yo estoy muy públicamente por todos los medios sociales. Yo creo que las reuniones son larguísimas, son más de 5 horas. El mayamense no puede ir a trabajar y ver 5 horas de una reunión del condado. Le propongo traerles, como he estado haciendo hasta ahora, enseñarle a las personas lo que está pasando en realidad, los puntos que creo que son más importantes para que puedan aparecerse, para que puedan participar y para que puedan dar su opinión, porque aquí hace falta que se empiecen a involucrar un poco más. Yo sé que aquí hemos hablado de Venezuela y tenemos que estar pendientes porque nos pasa. Yo lo vi en carne propia, viví en un Venezuela que era maravilloso, tenía sus problemas, por supuesto, pero vi llegar un gobierno que cambió la vida de tantos venezolanos. Y no quiero ver eso. Mi papá fue preso político en Cuba, mi mamá lo fugó de la cárcel. Gracias a este país estamos bien, porque nos fuimos a Venezuela a empezar un negocio, mi papá y su familia y etcétera. Pero cuando las cosas se pusieron mal en Venezuela de nuevo, nos recibió los Estados Unidos. Este es el país que recibe a los que estamos necesitados. Y no quiero ver a los Estados Unidos llegar a un punto de lo que yo vi pasar en Venezuela, y pasa muy rápido. Lo que los americanos creo que no saben es lo rápido que pasa esa. Sí, así es. ¿Y tú crees, y perdona, que Estados Unidos pueda transitar un camino similar al de Venezuela? Uy, mira, yo espero que no. Pero, como te digo, lo vi pasar y yo me recuerdo cuando mi papá le decía a muchos amigos, a él le decían en ese entonces, cuando Venezuela no tenía casi cubanos, le decían el cubano, cubano, tú no sabes lo que estás hablando, eso nunca va a pasar aquí, mira todo el petróleo que tenemos. Colombia. Claro, en Colombia, exactamente. Los venezolanos en Venezuela, aquí no. Yo me recuerdo cuando los colombianos querían inmigrar a Venezuela y los venezolanos decían, nina, no queremos aquí, y ahora es al revés, ¿no? Sí. Y los americanos ahora están diciendo, no queremos los latinoamericanos. Sí. Bueno, todo puede pasar, espero que no. Es muy interesante porque yo creo que los comisionados tienen que, una vez que lleguen ahí, ponerse de acuerdo en muchos puntos. Cuando nosotros entrevistamos a la candidata Sofía Lacayo, estamos en contacto con el candidato Carlos Garín. Hay 3 venezolanos que en el Doral son candidatos comisionados, como Pineiro, Juan Carlos Esquivel, en la silla 4, y Juan Manuel Sucre. Y así, ¿no? Hemos estado en contacto, ¿no? con varios candidatos. Pero en el caso de Miami-Dade, le dijimos cuando vino la candidata Sofía Lacayo, ¿cómo es posible que en Miami, capital de América, en Miami, que haya un estadio Marlin de Florida y no haya aquí un palacio para la cultura? Donde no están los poetas, no pueden un lugar común para asistir, los escritores, los cineastas, en fin. Centro cultural. Un centro cultural, un palacio de la cultura que merece esta gran ciudad, que cada día se convierte en algo muy importante para América. Y yo creo que eso es una cosa importante, además del problema del transporte, que que es un caos, pues, el problema del transporte, pero son temas comunes para una ciudad. Y muy importante que realmente en estas elecciones concreten con gente como tú, como la lista que te he mencionado, Carlos Garín, Sofía Lacayo y otros, gente que pueda, porque son distintos a lo que había antes. Antes los candidatos llegaban a una alcaldía y se encerraban. Ustedes están demostrando que son otros liderazgos. Eso sigue sucediendo. Mi contrincante no se consigue. Él tiene muchísimo dinero. Ha recaudado más de 1.3 millones de dólares. Para este cargo paga $6,000 al año. Él ha cobrado ese dinero y no se ve en la calle, no está saliendo. Se ven todos los letreros, pero no se ve. No ha querido ir a los debates, fue el de anoche finalmente. Pero
eso es lo que sucede a veces. Uno tiene que conocer por quién está votando. Uno tiene que escuchar sus ideas y no simplemente votar porque reconoce el nombre. Así que sí, estoy de acuerdo. Los candidatos de antes andaban escondidos. No querían que la gente les hiciera preguntas. Como dijo Tony Calatayud, no van ni para el velorio. ¿Cuál es tu propuesta central? Es el de la corrupción y el del tráfico. Además de, por supuesto, para mí los impuestos es un tema sumamente grande. Yo tuve un niño a los 21 años y viví en casa de mi abuelo. Y esa fue mi primera experiencia con los impuestos en Miami-Dade County. Mi abuela había fallecido unos meses antes de que me mudara con mi abuelo. Y él me dijo, vive aquí sin pagar renta, pero tú pagas todos los gastos de la casa. Cuando a mí me llegó el bill de los impuestos de la casa, casi me caigo de la silla. Pero ¿cómo es posible? Y me di cuenta, porque yo en ese entonces le ayudaba a mi abuelo con su finanza, me di cuenta que él no hubiera podido pagar su casa, porque él recibía del cheque del Social Security, él recibía creo que $900, una cantidad así, y no le daba para pagar su electricidad en esos entonces, estamos hablando en el 2001. No le daba para pagar su comida, sus medicinas, la electricidad, los gastos, y ese bill tan grande por su casa que estaba pagada completamente. Si yo no hubiera estado ahí, él no hubiera podido mantener su casa. ¿Y qué hace una persona cuando pierde la casa? Ese es el gran problema. Calle. A la calle. A y la eso calle. es lo cruel del sistema, porque te están diciendo que tú tienes que pagar todos estos proyectos que tienen los comisionados, ¿no? Que pueden ser los más maravillosos del mundo. ¿Ese es el sueño americano? ¿El de cuál? ¿El de tener su casa propia? Claro Ajá. que sí. ¿Y por qué se lo quitan el sueño americano? Eso mismo me encantaría saberlo. Por eso mismo estoy aquí. Porque me parece insólito que una persona que haya trabajado y vivido y comprado su casa pueda perderla porque no tiene Ese es un buen suficiente. planteamiento, te felicito. No, me parece De increíble. verdad, sí. Muy lindo. Mira, Te felicito. y en Venezuela eres devota de la chinita De la chinita, por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. y comiste Patacón. patacón, Pequeño. pequeño, huevo chimbo. No. Yo tampoco. Como 2 ahora. Muchísimas gracias. Pero te felicitamos estamos a la orden. Muchísimas gracias. Ok, cuando quieres venir. Aquí estamos los viernes a las 4 de la tarde. Y les recuerdo a todo aquello que pueda votar en Miami-Dade en el Distrito 10, que es el de Westchester, Fontainebleau y West Kendall. Fontainebleau también, que está cerca de acá. Claro, el voto es el 23 de agosto, empezamos a votar temprano, es el 8 de agosto que se empieza el early número? voting. Estoy en el 120. Ah, es importante. Un número par, muy bueno, y bueno, mi apellido es bueno, así que... Mira, una pregunta que te veo tan rozagante. ¿Estás emocionalmente preparada para asumir ese cargo? Claro que sí, ¿Por qué? porque este es el... ¿Es un sueño tuyo? ¿Sabes que nunca quise ¿Una ser meta tuya? No, nunca quise ser candidata, nunca me quise postular ¿Y para algo. ¿Qué te hizo postular? La corrupción. Joder. Arreglar este problema. Te Creo que felicito porque ese es el gran problema de los iberoamericanos y de los norteamericanos. estoy cansada de ver la corrupción, estoy cansada de ver el desorden y es hora de algo diferente. Yo no soy candidata a ese estilo de... No soy política. No estás en la mafia. No estoy en la mafia, no me he dejado comprar. No estás en te- la politiquería, es Eso. otra cosa. No La sé. política está porque eres candidata. Claro, soy Pero bueno. soy política, pero no estoy en la Y política. todo eso que tú nos dices lo aprendiste en Venezuela. Bueno, lo aprendí aquí, obviamente, porque he estado haciendo las averiguaciones del... Uno no puede tomar un trabajo que no sabe lo ¿Qué que... trajiste bueno de Venezuela para acá? Yo creo que ver lo que sucedió en Venezuela, yo creo que para mí fue una experiencia tan... Ejemplarizante. Claro, porque mis padres hablaban de la situación en Cuba, pero no me entró en carne propia hasta no verlo en Venezuela. Y ver todos mis amigos, yo en Venezuela iba al colegio Cifrino, ¿no? Yo iba al Bellavista, que es el colegio americano en Maracaibo, y todos mis amigos eran de otras partes del mundo, que venían, los padres tenían trabajo en la industria petrolera. Ver cómo todos ellos han tenido que irse alrededor del mundo. Tengo amigos que viven literalmente en todas partes, desde Grecia hasta aquí en los Estados Unidos. Nadie está en Venezuela, no queda nadie. ¿Eres casada? Sí, sí lo soy. ¿Tienes hijos? Tengo 4, uno de 21 años, una de 18, ¿Luchas por el porvenir de esos niños? por supuesto. Muy bien. Por supuesto, Felicidades. el mío y el de los demás, porque mis hijos no van a tener un futuro en Miami si seguimos así. No solo el mío, el de muchos más. Mis hijos Eso lo hice en Colombia.
Igualito, yo acabo de llegar de Bogotá y están aterrados con Claro que sí. nuestros hijos no tienen futuro, nos dicen todas las familias colombianas. Este voto me tiene bastante preocupada. El de Petro, el que haya ganado, me tiene muy preocupada. Es como que se expande a través de toda Latinoamérica. Y eso fue un plan que tenía Fidel Castro. La cabeza de esa serpiente viene por Cuba. De eso vamos a hablar más tarde, de lo que hace Colombia. Muy amable, Muchísimas Marta. gracias. Estoy muy agradecido No, por placer haber mío. venido. Gracias por tenerme. Tengo un pálpito, vas a ganar. Que te, como dicen los americanos, from your lips to God's ears. Yes, sir. Yes, madam. Gracias. Gracias. ¿Dónde está Ariel? Bueno, vamos a continuar con, mientras viene Ariel, continuar con la parte del programa de la agenda. Si hay algo que nos caracteriza en El Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunelas Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunelas Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunelas Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Escucha de lunes a viernes a las 6 de la tarde A Otro Nivel, programa de información con todo lo que acontece en nuestra ciudad, solo aquí en Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, décano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos del Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En estos tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Event para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si quieres almorzar sabroso y económicamente, en la 79 Avenida y la 46 Calle del Northwest, restaurante Eurocafé Express. Sándwiches y almuerzos ejecutivos de primera calidad, con buenos vinos y una atención de primera. Visita a nuestro amigo José. Para más información, llama al 786-362-6471. Restaurante Eurocafé Express. Si hay algo que nos caracteriza en El Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunelas Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunelas Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunelas Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Escucha de lunes a viernes a las 6 de la tarde A Otro Nivel, programa de información con todo lo que acontece en nuestra ciudad, solo aquí en Doral Voice Community Radio. Continuamos con este interesantísimo programa. Pablo Medina y la Marcha de América. Vamos a continuar ahora con el análisis de el historiador Eduardo Guzmán Pérez en relación al problema de la legalidad en Venezuela, la judicialización de la política y la legalidad de Nicolás Maduro. Este tema es fundamental, la legalidad de un señor llamado Nicolás Maduro que no es venezolano, que nunca ha mostrado su partida de nacimiento. Yo pienso, bueno, muchas gracias por la continuidad y la continuación de este excelente programa. Mira, la mejor forma de entender el proceso político venezolano o los procesos políticos venezolanos desde 1830, que entramos con personalidad jurídica propia al concierto interamericano una vez que nos separamos de Colombia, es verlo a través de la ventana constitucional. Hemos tenido 19 reformas constitucionales y hemos tenido 5 constituciones originarias. 1830, 1857, 1860, 1883 y 1945. Ayer se produjo una decisión de imputar a un joven diputado venezolano, el diputado Requesén, y condenarlo a 8 años de prisión y de dictarle detención preventiva
a una periodista venezolana, Carla Angola, que está residiendo aquí en los Estados Unidos. Vamos a comenzar. Cuando se plantea en 1999 la posibilidad de que se haga una asamblea constituyente, en la Constitución de 1961 vigente, no había la posibilidad de convocar una asamblea constituyente porque no estaba previsto en la Constitución ni en sus disposiciones transitorias. ¿Cómo fue la jugada? Una jugada hecha por Luis Michelena, José Vicente Rangel y el abogado Hernán Escarrá, de convocar a un referéndum consultivo para ver si el pueblo de Venezuela quería una constituyente para refundar el Estado, y resulta que eso tampoco estaba previsto en la Constitución del 61, de tal manera que la posibilidad de que se desarrollara la constituyente dependía de eso. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia presidida por Cecilia Sosa y la Sala Plena? Se quedó en silencio. Se aprobó por decisión convocar a ese referéndum revocatorio, se convocó una constituyente, se sancionó una constituyente, ilegítima de origen e ilegítima en sus procedimientos posteriores. Hay un libro extraordinario escrito por un venezolano de excepción donde trata el problema de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del sistema político venezolano, que es nuestro común amigo Asdrúbal Aguiar, un venezolano de excepción. Ocupó la presidencia de la República, gobernador del Distrito Federal, tuvo cargos en la justicia interamericana. Allí plantea con una claridad meridiana por qué Maduro y Chávez son presidentes inconstitucionales. Cuando se produce la juramentación de Chávez fue inconstitucional, porque se hizo por una constitución ilegítima de origen que no permitía de hacer actos del poder público para hacerlos legítimos. Vienen 22 elecciones de gobernadores, reelección de Chávez, elecciones de alcaldes, elecciones de municipios, elecciones de legisladores, todos actos inconstitucionales porque se convocaron por un Consejo Nacional Electoral ilegítimo de origen e ilegítimo de ejercicio. Y continúa durante 12 años la inconstitucionalidad de Venezuela, la aplicación de la ley, el gravamen del Estado Nacional ante organismos internacionales, los ascensos oficiales de las Fuerzas Armadas, las decisiones de modificaciones de leyes orgánicas especiales hechas en consejos de ministros, un consejo de ministros ilegítimo e inconstitucional, por supuesto con decisiones írritas. Así concluye el gobierno de Chávez y se desarrolla aquella cantidad de tramoyas, que cuando se murió Chávez, que si se murió el 29 de diciembre, que si se murió el 8 de diciembre, pero resulta que nunca se supo por la emisión de una partida de defunción, como dice la Constitución de Venezuela, que asegure que el presidente murió o renunció o por incapacidad no puede seguir ejerciendo el cargo de presidente de la República. No se sabe cuándo se murió, nunca vimos una partida de defunción legal firmada por un médico legista, y todo esto concluye en que el artículo 229 de la Constitución Nacional establece que una vez ocurrida la falta del presidente de la República, por las razones que aduce la Constitución, el vicepresidente de la República no puede ser candidato presidencial en las elecciones que se van a convocar en los siguientes 30 días. Se convocan unas elecciones en los próximos 30 días. Maduro es candidato presidencial. La llamada oposición, que tiene un matrimonio morganático con el gobierno, asiste con un candidato por tercera vez, que era Enrique Capriles, y con eso validó, óigame esto, validó la legitimidad de esa Constitución. De tal manera que la designación del Tribunal Supremo de Justicia, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, la evacuación de dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia, y esta decisión de ayer de condenar a 30 años por un presunto delito de magnicidio no probado en autos, oiga, no probado en autos,
no hacía posible la imputación de ese delito a personas que se quieren ligar de alguna manera para justificar lo que los venezolanos dicen en Venezuela, que fue un show mal montado. Esa es la opinión general de los venezolanos. Allá el gobierno hizo su acto, las tropas salieron corriendo, la responsabilidad del cuidado presidencial de la Casa Militar quedó hecho triza, y ayer entonces se tomó una decisión también de dictarle una medida preventiva de detención a una periodista venezolana, Carla Angola, por haber hecho unas preguntas que ni siquiera las hizo en Venezuela, las hizo en territorio de los Estados Unidos. De tal manera que esta ilegalidad inconstitucional de Venezuela, que comienza con la juramentación de Chávez ante el Congresillo y que continúa con 22 elecciones de distintos niveles, de distintos organismos del Estado, todas las decisiones tomadas por el presidente Chávez, y algo muy grave para quienes hemos estado en la institución militar, los ascensos militares, las reformas a la LOFAN, que es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, es inconstitucional y es irrito y es ilegítima. De tal manera, la creación de una fuerza militar paralela. La Constitución nuestra es clara y precisa. La Fuerza Armada Nacional está constituida por tres ramas de las Fuerzas Armadas: la Guardia Nacional, el Ejército, la Aviación y la Marina de Guerra, 4. Se creó una fuerza paralela que es la milicia bolivariana por un decreto con rango y fuerza de ley que viola la Constitución Nacional. De tal manera que estamos montados en un Estado inconstitucional, es una autocracia constitucional. Buen cierre a ese comentario, buena definición final, Eduardo. Eduardo Guzmán Pérez, miembro de la Academia Nacional de la Historia. Bueno, hoy estuvimos en la Peña Martiana y estuvo presente, como siempre, nuestro querido amigo, poeta, escritor y periodista, Ariel Montoya, que muchos aquí queremos ser como Ariel, como la canción de la Bello Caracas hoy. Difícil. Muy difícil. Mira, Ariel, en la Peña de hoy hablaste y ser importante, te invito a hablar del tema que planteaste hoy en la Peña sobre la situación de que vive la Iglesia Católica en Nicaragua y la actitud o la posición del Sumo Pontífice. Claro. Antes de esto, sí, Pablo, quiero comentar dos cosas. Primero, me siento contento porque en medio de las desavenencias, en medio de la cresta de caos que nos agobian, me dio mucho gusto escuchar a esta muchacha Marta Bueno, que la entrevistaron ustedes, por cierto. Y eso demuestra que sí se está generando un relevo generacional en la clase política en Estados Unidos. Pues, al menos en el sur de la Florida, pues. Pero es bastante, porque por poco se empieza, ¿no? Eso es importante. Y otro tema también importante es que es curioso que a pesar de que la comunidad hispana adolece de ser la menos académica, de ser la mejor portada, por decirlo en pocas palabras, es la que está tomando más prestancia, más presencia y más participación en los debates grandes de este gran país. Permíteme un inciso en lo primero que planteaste. Sí. Porque vean ustedes la importancia de lo que acaba de plantear Ariel, y es que muchos de esos candidatos, ojalá todos llegaran, gente como Marta, gente como Sofía, claro, gente como Juan Carlos Esquivel, Carlos Garín y los otros. Un reemplazo generacional. Un reemplazo generacional. Que eso va a ayudar a nuestras naciones, porque vamos a tener voces aquí. Los pueblos latinoamericanos que migran van a tener voces aquí. Van a tener, exactamente. Eso es muy importante, ¿verdad? Y no solo eso, en la Peña escuchamos a Juan Garau, sí, que se refirió a Sofía Lacayo. ¿Garau o Juan Garay? Garau. Garay es otro apellido, entiendo. Es Garau, sí. ¿Y qué es lo importante que dijo este periodista, que por cierto lo van a homenajear pues en octubre próximo, bien merecido su reconocimiento? Que existe una falsa agenda democrática en algunos políticos. Porque te digo una cosa, uno de los factores esenciales de la democracia es la alternabilidad del cargo, la alternabilidad del poder, no enquistarse en la silla. Era una novela maravillosa de Carlos Fuentes, La silla del águila,
no sé si la has leído, ¿verdad? Tremenda, Excelente novela. ¿verdad? Donde refleja a Carlos Fuentes, un buen novelista, no gran novelista, todas las peripecias con que tenazmente se empecina a seguir en el poder el caudillo de turno. Yo creo que eso es lo que está haciendo el señor Juan Carlos Bermúdez acá en la Florida, acá en el Doral, ¿verdad? Ya lleva 15 años. Hace poco leí el periódico El Diario de las Américas que ahora que sea comisionado dice, voy a hacer todo por todo el circuito 12. Y un momento, ¿y entonces qué ha hecho en todo este tiempo? Es decir, tiene que darse eso que tú dijiste, un reemplazo generacional. ¿Ves? Hay una frase bíblica, viejos odres. ¿La han escuchado? Viejos odres, o sea, viejo. El viejo molde, odre. Exactamente, Sí. ¿verdad? Para nuevas, para guardar, pues, ¿verdad? Nuevos frutos, pues, nuevas bebidas, nuevos vinos, ¿verdad? Exactamente. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otra parte también creo yo que el hecho de que esté surgiendo una generación de políticos y políticas conservadoras, eso va a darle un campanazo a este país. Yo simpatizo con Donald Trump, a pesar de que sé que tiene algunos errores que cometió en su gobierno pasado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es la mejor carta para quienes venimos de países con dictaduras. Quien pueda hacer algo, ¿verdad? Lamentablemente tenemos a un presidente ahorita que ya hizo concesiones con Maduro. Ahora puede viajar a Cuba, lo que dijeron ahora. A Irán, ¿verdad? Entonces eso es bien delicado. Entonces está posicionándose una nueva clase política, no sé cómo se le va a llamar, pero deberán tener un nombre, ¿verdad? En este país, y eso es bueno, ¿verdad? Estados Unidos ha sido siempre un polo mundial, un punto de referencia de todas las culturas, de toda la sangre, de muchas lenguas, ¿verdad? Y al contrario, vienen a enriquecerlo. Y ese es el aporte que estamos dejando nosotros acá. Ariel, te estoy oyendo hablar algo importante. ¿Tú crees que este cambio generacional viene con el nuevo orden geopolítico, militar y económico mundial? No, creo que al contrario, porque el orden geopolítico y global lo están manejando determinados sectores, ¿verdad? Y es contra ellos también que se viene imponiendo un nuevo conservatismo dirigencial político. Yo creo que está generando eso como a consecuencia de. Hay mucho caos en el mundo, ¿verdad? Y esto que vemos en Estados Unidos, donde hay una democracia, donde hasta los mismos emigrantes pueden decir lo que les plazca. Esa es la democracia, qué hermoso que es eso. Pero no hemos tenido nosotros la toma de conciencia de lo hermoso, de lo sano, de lo saludable que es la democracia, y por eso la hemos dejado perder. Hemos dejado que los matones se metan al gobierno, a las diputaciones, a las alcaldías, a las embajadas, esa corrupción, a los magistrados. Que lo acaba de señalar aquí Marta Bueno. Exacto. Ahora, la corrupción no es un producto de los pueblos, es un producto de la conciencia humana de cada quien. ¿Verdad? Entonces no tiene que ver nada la edad media, la edad medieval, qué sé yo, el feudalismo, el capitalismo, nada. Tiene que ver con la conducta humana. ¿Ves? Yo creo que hacia eso hay que encaminarse, pues, porque a fin de cuentas, el político inclusive, como se concebía en la vieja Grecia, en la vieja Roma, era un apóstol. Un apóstol, el político era un servidor. Sí. No, pero se volvió todo lo contrario, ¿verdad? Aparecieron las túnicas de los emperadores. Y un burócrata. Y la burocracia. Mira, Apóstol Ariel, te hizo una pregunta y hizo como el buen torero cuando hay un toro ahí. En relación en Nicaragua, lo del Papa. Ahora sí, no, yo lo dije y lo sostengo, ¿verdad? Me da vergüenza, me da asco que haya un Papa en la tierra como el señor Bergoglio. ¿Cómo es posible que no se ha manifestado contra los sicarios de Daniel Ortega, que tienen acorralados a varios obispos, ni siquiera sacerdotes únicamente? Obispos los han acorralado, los han exiliado, ¿verdad? Los han encarcelado. Y el Papa sigue guardando silencio. El Papa sigue guardando, expulsó a jóvenes cubanos manifestantes, ¿verdad?, en la Plaza de San Pedro, que solo llevaron la bandera de Cuba y pedían libertad, pues, ante la cámara y ante la gente que va, pues, los domingos a la misa.
y este Papa no es el embajador de Dios en la tierra. Es decir, no sé, pues, o sea, me causa una gran interrogante. Él tuvo una expresión en Nueva York cuando vino por segunda vez repetido en el Te Deum que dio en la Catedral de Nueva York, dijo que los que más se parecen a los cristianos son los comunistas. Ya aparece el poeta cardenal hablando. Ajá, el poeta cardenal. Otro comunista, ¿verdad? Bueno. Entonces, claro, Pablo, hay una preocupación grave. Corrieron, después que fue servir a Ortega, el nuncio, después lo despacharon y salió el pobre huyendo para El Salvador. Bueno, era muy importante escuchar a Ariel por esto. Ahora, en esta fase final del programa, sería interesante, por eso hemos hablado en varias oportunidades de la presencia nuestra en la Peña Martiana o en las reuniones que hace cada sábado, el primer sábado de cada mes, Luis Conte Agüero y otra. Bueno, el otro día fuimos a la Casa del Libro acá en La Habana, fuimos los tres con Yolandita a la Casa del Libro, que se llama, ¿no? Sí, la Casa del Libro. Bueno, y siempre estamos, asistiendo a diferentes eventos. De aquí vamos más tarde a un evento. Un saludo al Ecuador que está celebrando su bicentenario, su segundo. Exactamente, de aquí salimos ¿Por qué hacemos esto? Porque yo creo que es importante lograr una unidad continental de los pueblos de América presentes acá. Porque, vean ustedes, hoy hubo protestas en Colombia contra la asunción de Petro, que va a ser dentro de este domingo, porque no hubo reconteo de los votos. Porque quedó en el ambiente lo que dijo el presidente Pastrana, que decidió no asistir a la toma de posesión de Gustavo Petro, porque dijo que la espada de Damocles en la cabeza del pueblo colombiano está ese hecho de unas elecciones que no fue clara. Entonces, hoy hubo acontecimientos en varias ciudades en Colombia, pero también ayer en Venezuela. Ya le hablé en la primera parte del programa cómo los maestros, los profesores, los sindicatos, sectores populares se unieron en marchas gigantescas en toda Venezuela. En todo el país ocurrió eso. En Cuba. En Cuba también están ocurriendo acontecimientos. Y bueno, entonces todo esto indica que aun cuando hubo elecciones fraudulentas en Perú, en Chile y otras que van a ocurrir, pero yo creo que hay como una movilización popular producto del fracaso de estos regímenes, y yo creo que nosotros acá, como migración, podemos colaborar con la gente que está en nuestros países. ¿Tú piensas que puede haber un mayo francés? Podría ocurrir nuevamente, yo no sé cómo llamarlo, pero evidentemente está demostrado por las razones que tú dijiste que Maduro no es legalmente presidente de la República. Por lo tanto, cualquier acción que se haga en Venezuela de carácter popular para deponerlo está justificado constitucionalmente, históricamente está Y hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que lo condenó en sentencia definitivamente firme. Y la por dos delitos. La obligación nuestra es conseguir apoyo a nivel internacional para que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo, en la cual Maduro y toda su gente cercana debe estar en la cárcel y no en el Palacio de Miraflores. Coronel, viene una primavera latinoamericana. Buen hombre. Me gusta eso. Buen hombre, poeta. Felicitaciones. De verdad te felicito. Primavera captaste la idea. Agarró la idea faltando 3 minutos. Claro. Sí, además, pero hay que tomar en cuenta otro caso, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que conversamos ahora del evento que están invitados, ¿verdad? Habiendo sido el señor Iván Velázquez polémico en Guatemala, ¿para qué lo nombra Petro ministro de Defensa? Es decir, él solo se autoechó sal en la herida, porque eso va a generar una crisis, un caos. Indudable. Este hombre tiene presas todavía. Hay gente que murió en la cárcel por las acusaciones selectivas que él hizo en contra de gente que no militaba en la izquierda. Bueno, de allá viene, Colombia viene hace 15 días. Sí, mira, fíjate una cosa, hay una gran expectativa en el pueblo colombiano, en sus Fuerzas Armadas, en sus organizaciones sindicales, académicas, estudiantiles, magisteriales, de que Petro no ha manifestado cuál va a ser realmente su posición política de cara a un país que tiene pero enormes
problemas de corrupción, de pobreza, de droga, de inseguridad social, y que ahí están las grandes expectativas. La campaña de Petro se centró en dos cosas: en la democratización de la educación y en la democratización de las tierras. Informa quién convocó las manifestaciones hoy, los actos, las actividades de protesta. Las organizaciones económicas, sindicales y las organizaciones académicas convocaron esa protesta de hoy. Y el CORE. La CORE es la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, que agrupa unos 3 millones de afiliados, desde generales hasta tropas profesionales. Ahora, yo creo que habría que analizar, desmenuzar concienzudamente, rígidamente, ¿verdad? Eclécticamente, ese cuento de que la tierra está en manos de pocas personas, ¿verdad? Sí. Habría que ver, ese es un tema de análisis, pues. Claro. Hay que ver también cómo Petro está fomentando el racismo indígena, con la señora que lleva y una expropiación de las tierras productivas a través de un alto impuesto mensual que va a pagar. Además, nadie va a poder sembrar entonces. No, ¿y cómo mantienes tú la ganadería, entonces, la extraordinaria ganadería colombiana? Dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿verdad? Uh-huh. Yo no espero nada de Petro positivo. Yo tampoco. Así. El congresista Pablo creo Medina, que ustedes que son... Hicimos unos 25 programas alertando a Colombia de que no se convirtiera en la colombiana bolivariana del siglo XXI. Venía un fraude, lo explicamos. Le explicamos abiertamente. Pero es que hay que tomar en cuenta algo, ¿verdad? La democracia... El presidente Pastrana, sí, que dijo que no iba, a la toma de posesión porque era producto de un fraude electoral. Claro, pero tarde fue ese mensaje. Eso era en el mero momento, haber separado. Sí. Pero bueno, por lo menos lo dijo, pues quedó ahí. Claro. Sí, no, pero la izquierda al estilo Petro no tiene vergüenza. O sea, no tiene recato. No actuaron en el momento que tenían que actuar, pero bueno, por lo menos hizo el señalamiento. Sí. Pero hay en el sentimiento de las fuerzas militares y de la intelectualidad colombiana. Petro fue un hombre que asaltó el Palacio de Justicia, donde él personalmente dirigió la operación, donde murieron casi 45 personas ajusticiadas en ese evento, chicos. Hay algo en la mente humana, en el cerebro del hombre también, cómo permite votar por gente así. Sí. Yo vi días antes de las elecciones a gente jóvenes que decían, él es el cambio. ¿Cambio de qué? Sí. Pero él repitió la votación cuando le ganó Iván Duque. Vamos a la misma votación. No la subió. No. 8 millones fue su techo. Fue el fraude electoral. Él sacó 8 millones. Y para llegar a donde llegó le metieron 3 millones más. Hay más población y él mantuvo su votación. Su votación, sí. Entonces, no es culpa de la gente, que hubo un fraude, que los partidos políticos, los dirigentes, no enfrentaron el fraude como hay que hacer. Pero no lo enfrentaron, no tuvieron la gallardía. Pero nosotros ya terminamos el programa, no podemos enfrentarnos a la decisión del director. ¿Ah? A la guillotina del tiempo. A la guillotina del tiempo. Bueno, y tenemos aquí también, no mencionamos el nombre de la operadora. Silvia. ¿Ah? Silvia. Una votante inteligente, es una por cierto. Silvia cachaca colombiana. Ajá. La máster. De ella de Barranquilla, creo. No, santanderiana. Un saludo a mi general Gabriel Díaz Ortiz. Tiene aquí una santanderiana, doctor Montes, máster del programa. Bueno, Colombia tiene a Santander, nosotros tenemos en Venezuela a un municipio, Francisco Antonio Sea, que era un bandido. Y en Venezuela este es el nombre.